Muy buenos días, el día de ahora vamos a continuar con los temas que hemos estado viendo a partir de esta semana, ¿verdad? Acerca de lo que es la clasificación y categorías taxonómicas. En la clase pasada veíamos lo que era una pequeña definición de categorías, de lo que era taxonomía y la clasificación también de la flora y la fauna de aquí del Salvador, ¿verdad? Veíamos algunos animales que se encontraban en nuestro hábitat, por ejemplo, en algunos bosques, en algunos volcanes que se encontraban o se encuentran todavía acá, aunque algunos están en peligro de extinción. También vimos algunas plantas que son bastante características en nuestro entorno, ¿verdad? También veíamos nuestra flor nacional, por ejemplo, y otras plantas que pues juegan también un papel importante en esta clasificación que en El Salvador también se tiene, por ser también una área también vegetativa, se tiene lo que es variedad de plantas, ¿verdad? No solamente una o dos clasificaciones, sino que varias. Y también en el lado de los animales vimos algunos animales ya sean silvestres o también domésticos, ¿verdad? Que se pueden tener en nuestro hogar, por ejemplo, veíamos el perro, el gato, algunos animales o pájaros también que se pueden tener como mascota y otros no, ¿verdad? Como lo que son, por ejemplo, un venado de cola blanca. También vimos lo que son animales ya más que todo más silvestres, ¿verdad? Que viven en su entorno animal, libres, y que esto pues también pueden formar esta clasificación taxonómica. El día de ahora vamos a ver más que todo a qué se refiere cada clasificación taxonómica según también algunos científicos. Vamos a ir iniciando con lo que es el reino, que también es parte de lo que vamos a ver ahora, donde sabemos que el reino es en el ámbito de la biología, que representa cada una de las grandes subdivisiones. En estas, pues se puede decir que cada una de estas subdivisiones son taxonómicas, en las que se clasifican los seres vivos respecto a su parentesco, su evolución también, de igual manera a los reinos, por ejemplo, naturales, históricamente tradicionales, como los reinos animales, vegetales y minerales. En este caso, pues también en el estudio también de la biología, incluyendo también algunos microbiológicos. Entonces se popularizó lo que era el sistema de 5 reinos a 6 reinos. Por ejemplo, veíamos la animalia, la plantea, el reino fungi, el protista y la monera. Estos se clasifican más que todo por su aparición o apariencia y su facilidad de estudio, más que todo para ver su verdadera relación con la evolución. Sin embargo, en la actualidad dicha clasificación está siendo redefinida, ya que hay otros microorganismos que se encuentran en nuestro entorno y que pueden formar parte de estos reinos, ¿verdad? Entonces hay como microorganismos que no se han clasificado, pero en base a lo que el tiempo pasa, hay más científicos que estudian ese tipo de reino y están creando nuevas categorías o reinos. Y esos reinos, más que todo, pues se componen todo lo que es nuestro entorno, ¿verdad? Los reinos, por ejemplo, plantea, que son las plantas, donde nosotros podemos ver la vegetación, es la flora, ¿verdad?, de nuestro país también, que la vimos en la clase pasada, y también pues todas esas flores, aunque no tengan lo que son, por ejemplo, frutos, todo lo que componen lo que son las plantas. También el reino animalia, que es también parte de los animales. Pero vamos a ir viendo poco a poco lo que son cada clasificación o cada reino. Según la historia, existía al principio solamente 2 sistemas de reinos, el cual pues más que todo esto se componía históricamente fue la primera en sí, eh, donde el reino, más que todo pues en la primera organización de este se debía a Aristóteles, y este que dio diferencias en las entidades de las vidas de la naturaleza,
en dos reinos, lo que eran el vegetal y el animal. Solamente esos dos reinos es que se identificó en ese instante. Luego se da lo que es el primero que era, por ejemplo, el alma vegetativa de estos, donde componían lo que era más que todo la reproducción y el crecimiento y la nutrición de estos. El segundo tiene también adicional a lo que es el alma, la sensitiva, donde pues más que todo que le daba también a lo anterior, es decir, a lo vegetativo, que era la percepción, también se daba el deseo y el movimiento. Aristóteles sentó las bases del conocimiento sistemático, donde dividió lo que era el reino animal en dos géneros. El máximo, que era la anamia, para los animales sin sangre, es decir, los invertebrados, y los enaima, que son los animales con sangre, que son los vertebrados, y eso se dividía a su vez por géneros y especies. Luego, Carlos Linneo también se distinguió estos reinos, los reinos de los seres vivos. Además, trató, por ejemplo, a los minerales, colocando un tercer reino, las lápsides. Además, introdujo la nomenclatura binominal para referirse a las especies y dividiendo lo que es los reinos en clases. Las clases eran ordenadas y las órdenes eran por familias. Las familias, por ejemplo, en género, y en los géneros en especies. La división de los reinos de los filos se introdujo también posteriormente. Luego, con la investigación de la microscopia, se apareció un nuevo mundo, donde encontraron así lo que era al final en esta especie dentro de la microbiología, ¿verdad? Y la investigación biológica, que cambiaría también los conceptos de los reinos. De igual manera, luego se crea lo que es los tres reinos en 1958 por Richard Owen, donde observó una dificultad al observar lo que era esa clasificación de los seres microbianos en animales y vegetales, por lo que propuso crear el reino Protozoa y lo definió como los seres de la mayoría de diminutos formados por células nucleares. En 1860, el biólogo inglés John Hooke postuló lo que era el tercer reino, o el reino también protista, para los protozoos, protofitos y formas simples, como lo que son la esponja verde, que en realidad también es en algas verdes, ¿verdad? En realidad también eso se habla de cuatro reinos al final, donde es un reino animal, reino vegetal, el primenio y el mineral. Las ideas de Hooke fueron eclípticas con lo que fue Hershey, quien también fue uno de los considerados fundadores de la reino protistología, donde ellos pues más que todo investigaban lo que era estos reinos diminutos. Haken en 1866 llamó al tercer reino protista y lo definió como el primordial, el reino de las formas primitivas e intermedia entre los reinos animal y vegetal. Luego se reconoció más que todo el problemático y de su clasificación, ya que por la presencia de caracteres animales, vegetales mixtos, no era necesario para el propósito sistemático. Antes también la filogenéticos. Dentro de la protista colocó lo que eran las bacterias en filos, es decir, en monedas. Fue el primero en distinguir entre los organismos unicelulares, es decir, los protistas, y los pluricelulares, las plantas y los animales. Sucesivamente, las publicaciones se dieron por Haeckel, donde hizo correcciones a su clasificación. Por ejemplo, movió lo que eran las esponjas al reino protista, al animal, a los hongos, al reino de la planta, al protista, y a las algas verde azules al reino de la planta protista, junto también a las bacterias. Luego se crea lo que es el cuarto reino, donde el concepto de este tercer reino fue también puesto a duda por otros científicos en los años 1880.
donde se consideró que el reino protista como poliféctico, especialmente para la inclusión de lo que eran las bacterias. Poco a poco se fue manifestando lo que era la importancia de la distinción entre las procariotas y las eucariotas. La propuesta de Altschatten, que fue en 1925 a 1937, se popularizó en 1950. Harvard College, en su publicación en 1938 y en 1947, separa los protistas nucleados por las bacterias en un sistema de 4 reinos, que eran la plantea, la animalia, también la protista y por último la michota o monera. En 1948, los editores de Manuel Gómez, donde fue uno de los editores de un manual de bacteriología, que sugirieron también un llamado un nuevo reino de protismia, para incluir tanto las bacterias como los virus. Luego se da lo que son los 5 reinos. Empezando por lo que fue Robert Wigner, reconoció lo que era el reino adicional a los hongos, el reino fungi, en 1959. El resultado de ese sistema de los 5 reinos, propuesto en 1969, se convirtió en estándar y muy popular, donde algunas modificaciones se realizaron, ¿verdad? Y con algunos también se utilizaron obras o constituían bases para un nuevo sistema propuesto. Se basa principalmente en las diferentes materias de nutrición, por ejemplo la plantea, que en su mayoría son pluricelulares, autótrofos, la animalia, que son pluricelulares, eretótrofos, el fungi, pluricelulares, saprofitos, y otros reinos como los protistas, eucariotas y la monera, procariotas. Incluye también organismos unicelulares y coloniales. Ante la posibilidad de lo que eran algunos de estos reinos, pudieron también haber quizás modificaciones en un gran valor primordial para este sistema, pero al igual que otros valores no eran absolutos y no siempre deberían de haberse seguido sacrificar otros objetos, y por eso pues se creó lo que eran el sexto reino, donde en el año 1980 se produjo un gran avance filogenética de la procariota, del análisis genético, es decir, en la base de los estudios del ARN y el ADN de los procariotas y los eucariotas, se creó nuevas divisiones de esos sistemas. Y en 1990 se renombró lo que eran los nuevos grupos, postulando así un sistema de 3 dominios, formulando por la bacteria, la archea y la eucaria, que era un sistema más que todo aceptado en la actual clasificación de los seres vivos, y se pone también en un sistema de 2 imperios. En estos 2 grupos, los cuales se generaron en sí, los procariotas, por ejemplo, las archeas y la bacteria, que son considerados como, por ejemplo, como en otros autores, como reinos juntos a las plantas, a los animales, a los hongos y a los protistas, a lo que constituye un sistema también de 6 reinos en total. Este sistema, que se ha convertido en un estándar en muchas obras y libros también educativos, de los reinos que son atributivos, que se habla también en realidad de 3 con primarios y subreinos. De igual manera, pues estos son los que crean 2 partes de los reinos y presentan ciertas características. Por ejemplo, las bacterias, que son de procariotas, que representan una típica pared celular que es perodíctica, donde pueden ser más que todo moderadas, y son de los seres más abundantes, con gran variedad de hábitat y metabolismo que estos tienen, y tienen varios grupos, ¿verdad? En este caso, pues también al final, no lo vamos a ver específicamente, pero también algunos científicos crearon un séptimo reino,
Desde entonces ya se había propuesto lo que era una multitud de nuevos reinos eucariotas, pero el reino que fue la mayormente conocido y fue rápidamente inválido, se resiglaron a nivel de clases abandonados. El único, aunque era también mencionado por algunos autores, que era un sistema de 6 reinos, pero el científico Smith propone el reino choromista para abarcar organismos tales como lo que son algas pardas, algas verdes amarillas, algas doradas y diatomas, y otros relacionados con los reinos protozoos. Con un grupo de coreto que esto también se basaba en esta propuesta ha venido recibiendo también atención paulatinamente. Es decir, no muchos la dan como asentada este séptimo reino porque no creen que tenga que tener una clasificación especial. La taxonomía más reciente también, que tiene un sistema de catálogo, por ejemplo, en la vida se actualizó en el año 2015 y busca también establecer ciertas características que son manejables a la práctica, por lo que estos criterios también evolutivos son relativos y también crean cierto grupo, ¿verdad?, en determinados casos, para reconocer lo que es información de este. Existen también algunos niveles debido también a la elevada variedad de la vida que se establece en numerosos niveles denominados también taxones. El nivel del reino, hace poco también en su interior de la clasificación biológica, era más considerada, ¿verdad? Más estudiada para lo que eran ciertos biólogos y científicos. De igual manera, vamos a ver cada una de los reinos: Animalia, Archaea, Protista, todos esos reinos, los 6 reinos que ya se los mencioné, cómo estos vinieron evolucionando y cada uno de los que los fue investigando, ¿verdad? Entonces vamos a ver cada uno de estos reinos, también vamos a ver algunas imágenes a lo que quieren decir estos reinos, así que lo vamos a ver a continuación. El primer reino es el reino Archaea, microorganismos muy primitivos llamados arquibacterias. Son procariotas, unicelulares y autótrofos, adaptados a condiciones ambientales extremas. Constituyen el primer grupo de estos organismos que habitaron la Tierra primitiva. Aún siguen siendo una de las poblaciones más grandes de lo que es este reino. El reino Archaea, según su teoría de los seres vivos, constituye lo que es la evolución, donde según esta, ha cambiado a partir de las formas simples y unicelulares hacia las formas más complejas y compuestas por millones de células. Estas, en la mayoría, son seres multicelulares. Luego se tiene lo que es el reino Monera. Son bacterias y cyanobacterias, algas verdes azuladas, autótrofos o heterótrofos. Se encuentran en todo tipo de ambiente. El reino Monera incluye organismos procariotas y unicelulares, generalmente más pequeños que una célula eucariota, llamados comúnmente bacterias. El éxito evolutivo de la bacteria se debe principalmente a sus 3 características principales: su resistencia, su capacidad reproductiva y la diversidad de formas y mecanismos de nutrición. Son seres sencillos y muy abundantes que pueden vivir en diversos medios, como suelo, agua dulce o salada, en aire e incluso en el interior de otros seres vivos. Luego se tiene el reino protista, que son seres eucariotas unicelulares o pluricelulares. Pueden ser autótrofos o heterótrofos. Viven en ambiente húmedo. Son un ejemplo de los protozarios y las algas microbianas. Este reino son también un grupo variado, donde hay que pertenecen también en el reino de los protozoos y de las algas. Luego se tiene el reino fungi. El reino fungi consta de los
los hongos y las levaduras. Pueden también ser unicelulares o pluricelulares. Sus células son eucariotas, no presentan tejido, son heterótrofos y pertenecen a este reino las levaduras y hongos como formas de cepas. Luego se tiene lo que es el reino de la planta o Plantae. El reino de las plantas está compuesto por organismos eucariotas multicelulares y autótrofos. Sus células cuentan con una pared celular compuesta de celulosa y tienen alrededor de organelos llamados cloroplastos y se encarga de producir alimentos a través del proceso de la fotosíntesis. Y por último se tiene el reino Animalia. El reino de Animalia compone lo que es todos los organismos multicelulares, eucariotas y heterótrofos, es decir, deben consumir organismos o partes de otros organismos para poder satisfacer sus necesidades alimenticias. La mayoría de los animales pueden moverse y así buscar ingerir lo que son otros animales. Algunos animales pueden moverse y así buscar activamente su comida. Esto es posible porque las células animales carecen de la pared celular que da la dureza, rigidez en las plantas. En cambio, los animales cuentan con dos tejidos que no se encuentran en ningún otro organismo de la naturaleza, el muscular y el nervioso. Se clasifican por medio de sus características comunes. La principal es la presencia o ausencia de columna vertebral y de un esqueleto interno, catalogándolos en invertebrados que carecen de columna vertebral y vertebrados que sí la poseen. Los animales vertebrados se caracterizan por no tener esqueleto interno, que les brinda un soporte al cuerpo y le ayuda al movimiento. Luego se tienen lo que son los vertebrados. Según estudios fósiles, los vertebrados más comunes se originaron en el mar y se trataban de peces extraños, sin mandíbulas, por lo que se cree que la evolución de los vertebrados inicia con los peces, los anfibios y los reptiles, que son los que dieron origen a los mamíferos y a las aves. Los vertebrados representan el 5% de toda la especie animal existente. Bueno, ya pudimos ver lo que eran los reinos, los 6 reinos más importantes que constituyen lo que es nuestro entorno, ¿verdad? Ya sea los microbiológicos, los que son animales, las bacterias, virus, todo eso que tiene que ver con nuestro entorno, nuestra vida, ¿verdad? Así que nos vamos a quedar hasta acá. Gracias y buen día.